tardes, muchas gracias Rafael por la invitación. Vamos a ver, voy a tratar de dar otra mirada con respecto a la restricción proteica, nuestra experiencia en Argentina y algunos trabajos con los cuales tenemos que después podemos intercambiar experiencias. Esto de los psicoanálogos realmente es un punto importante que puede demorar la progresión de la enfermedad renal, puede retrasar el trámite renal, es toda una incógnita hasta el día de hoy. Lo primero que tenemos que ver, y esto creo que vos lo que hacías es una importancia fundamental, que es el aspecto nutricional y los factores por los cuales nuestros pacientes renales se van desnutriendo en el tiempo. Esto se llama desgaste. Vemos ese paciente desgastado, que tiene muchísimas causas. Básicamente, causas, ¿cómo es? Para seguir de la derecha, y el puntero, perdón, gracias. Básicamente, factores que no solamente tienen que ver con la ingesta, sino factores también de origen, de distintos orígenes, como el hiperparatiroidismo, que viene desarrollándose en estadios tempranos de la enfermedad renal, la disminución de la albúmina, no como un marcador de malnutrición, sino como un marcador inflamatorio, la disminución de la ingesta, de la calidad de vida del paciente, la disminución de la funcionalidad, que nos lleva a tener un paciente sarcopénico, con todas las implicancias que esto tiene, ¿no? Esto nos va a llevar a una malnutrición, este desgaste, a veces juntamente con pérdida de peso, otras veces no necesariamente con pérdida de peso, la situación social y económica que incluye nuestros pacientes en estos momentos cada vez más. Yo de la situación social y económica creo que lo venimos diciendo desde yo hace 30 años que trabajo en esto, yo creo que desde 30 años, pero cada vez lo vemos peor, no nos acostumbramos, ¿no? Entonces esto nos va a llevar indefectiblemente a una malnutrición, sumando el factor acidosis metabólica, que es uno de los factores más importantes en estos pacientes que tenemos que empezar a controlar también desde estadios 4 o 5, ¿no? Sin diálisis. Esta malnutrición, junto con la acumulación de toxinas urémicas, junto con un estado inflamatorio y el hipercatabolismo, nos van a llevar a un desgaste energético calórico que indefectiblemente vamos a pagar en un paciente cardíaco, que eso ya no tiene vuelta, no hay con qué alimentarlo porque eso no se recupera. Entonces, ¿cuál es la intervención que debemos tener los nutricionistas? Junto con el nefrólogo en estadios muy tempranos y lo que podamos captar, lo que se pueda captar en el consultorio, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, nos siguen los pacientes en estadios muy avanzados donde ya no tenemos mucho ya para hacer ese paciente que ingresa a diálisis con un montón de comorbilidades que no han sido tratadas o el paciente no adhirió al tratamiento y es un paciente muy gastado, muy desnutrido, que es muy difícil revertir esa situación. Y va a tener un aumento de la mortalidad mucho mayor. A mí este gráfico me gusta mucho, si bien no es muy nuevo, pero es del 2009, pero nos sigue reflejando todavía cómo es el avance y la prevalencia de malnutrición en el aumento de los estadios de enfermedad renal. Nosotros tenemos un trabajo hecho en Argentina hace unos años de Fresenius Medical Care, de hace muchos, yo diría que hace 10 años, donde tomamos el MIS, que es la valoración de un test que prevé la inflamación y la malnutrición, donde decimos que el 85% de nuestros pacientes en Argentina ingresan con un estado de malnutrición avanzado, ingresan a diálisis, ¿no? Estamos reunidas todas las nutricionistas de Córdoba intentando rearmar este trabajo entre todas para ver, por ejemplo, empezar por Córdoba. ¿Qué tenemos en Córdoba? ¿Qué nos está pasando en Córdoba? ¿Y cuánto tenemos de malnutrición? Siempre decimos que vamos a ordenar y por cuestiones de que si nos va pasando el tiempo no lo estamos haciendo, pero sí está la idea de poder incrementar este mismo marcador. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo nutricional de ¿cuál es el
objetivo, cuál es el rol que debemos tener los nutricionistas al lado de un nefrólogo trabajando. Básicamente, atenuar o enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica, retrasar el ingreso de diálisis, disminución de toxinas urémicas, reducir la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, reducir la proteinuria, evitar complicaciones como acidosis metabólicas y alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, que también comienzan en etapas muy tempranas, y mantener un adecuado estado nutricional. O sea que hoy por hoy nos lleguen los pacientes después de un tratamiento conservador en buen estado nutricional a tratamientos sustitutivos es lo ideal. No siempre se puede. Entonces, cuando tenemos que elegir proteínas, decimos qué tipos de proteínas podemos elegir. Nosotros tenemos un concepto muy claro que son dos tipos de proteínas. Las de alto valor biológico, que son básicamente las que se sintetizan en músculo, que son la valine, leucina, exoleucina. La leucina es limitante en los pacientes renales, que cómo se ingieren, cómo se obtiene, el organismo no las puede sintetizar, pero se obtienen a través de la ingesta de proteínas de la carne, de la leche, del queso y del huevo. Estas proteínas de alto valor biológico son básicamente esenciales en situaciones catabólicas o de acidosis en los pacientes porque son las que aportan estas proteínas limitantes, pero a su vez tienen como desventaja vasodilatación en la arteriola aferente con un incremento del filtrado glomerular y de la proteína. Entonces, y mayor producción, por supuesto, de productos nitrogenados con mayor sintomatología urémica. Entonces, ¿qué debemos seleccionar? Disminuir estas proteínas y empezar a elegir las proteínas de bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque son las proteínas que el organismo las puede sintetizar. Entonces, estas no alteran el flujo de sangre para el filtrado glomerular, disminuyen la proteinuria, no disminuyen los niveles de proteína sérica, aportan una gran cantidad de fibra, que es muy importante en pacientes con dislipemias renales, que los vemos muy seguido, bajo contenido en sodio y bajo costo. ¿Cuál es el problema? Que tienen una mayor digestibilidad, entonces hay que hacer un buen aporte calórico, porque si no el paciente se queda con hambre. Y si el paciente se queda con hambre, no va a adherir nunca a las indicaciones. Tienen un alto contenido de fósforo y potasio, que se reduce por remojo, a veces por cocción, depende del caso, que sea necesario. En algunos pacientes aumentan el ritmo gastrointestinal, ocasionando molestias, y entonces también es un motivo de que dejen las indicaciones nutricionales. No forman parte de nuestra tradición alimentaria y tenemos que ver el tiempo, también el tiempo de cocción y el elevado gasto de combustible que tiene a veces la cocción de las legumbres. Entonces, por suerte, hoy disponemos en el mercado, si bien no hay una evidencia certera que los cetoanálogos retarden el ingreso a diálisis, hay muchos estudios, pero no hay una conclusión fehaciente, si bien normas Kadocki con notas de dietas muy bajas en proteínas, que son estas dietas que vos nombrabas, doctor, de 0,3 gramos de proteínas, sí lo recomiendan con una suplementación que sería con cetoanálogo. ¿Qué son los cetoanálogos? Los cetoanálogos es un aminoácido de estos esenciales, leucina, valina, isoleucina, que se le ha extraído el nitrógeno para que puedan captar el nitrógeno circulante de estas proteínas de alto valor biológico, de bajo valor biológico, y así poder reutilizar todo el pool proteico. Este es un aminoácido común, tradicional, con su grupo carboxilo y la cadena lateral que determina la identidad del aminoácido. El grupo amino es lo que le da a esta molécula la pertenencia a ser un aminoácido. ¿Qué pasó con un cetoanálogo? Se le ha extraído el grupo amino. Solamente queda este grupo carboxilo, que este va a ser el que va a ir después a ciclo de Krebs, y el tipo de aminoácido. Pero esto, para poder actuar, sí o sí tiene que captar ese nitrógeno de los aminoácidos de las proteínas de bajo valor biológico. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que
que nos va a bajar los niveles de urea circulante. Al disminuir los niveles de urea circulante, tenemos un montón de efectos colaterales beneficiosos para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, ¿cuándo se indican? ¿Cómo se indican estos cetoanálogos? En estadios 3 a 3B, 4 y 5 de enfermedad renal, que aún no hayan ingresado a hemodiálisis, acompañado de una ingesta calórica de no menor de 35 kilocalorías por kilo de peso. ¿Por qué motivo? Para evitar el problema de la malnutrición. Si el paciente viene en estos estadios y está desnutrido, primero hay que realimentarlo, renutrirlo y después incorporar estas terapias con aminoácidos y un adecuado aporte calórico. Aparte, que si no damos un buen aporte calórico, estos aminoácidos van a servir como fuente energética al organismo y el paciente va a empezar a perder peso. Ahora la pregunta del millón. ¿Las dietas restringidas en proteínas son seguras? ¿Se puede enlentecer la progresión de la enfermedad renal y disminuir la uremia a través de intervenciones dietéticas o bien nutricionales? Hay un montón de estudios. Hay muchos estudios. Muchos muy interesantes. Creo que todavía nos falta mucho. Yo traje un poquito de todo lo que fui encontrando, que fue lo que me pareció más relevante, ¿no? Tenemos este estudio de Anchoa, de Calantar, del grupo de Calantar, de Puple, que para nosotros, un journal de nefrología, que para nosotros estos son uno de los autores más importantes a nivel de nutrición, son nefrólogos, han estado acá el año pasado, fue en el Congreso de Buenos Aires, en el Río de la Plata. Entonces, lo escuchaste también se implementar en todo eso. Exactamente. La verdad que es un grupo que trabaja muy bien, creo que es lo mejor que hay en este momento, donde ellos llegan a la conclusión con un trabajo con 550 pacientes, que no es una casuística menor, donde ellos llegan a la conclusión que con el uso de cetoanálogos o de alguna suplementación de la leucina solamente, el paciente no se desnutre y que las dietas muy bajas en proteínas, en todos lados usan las dietas de 0,3. Para nosotros no es fácil incorporar ese tipo de dietas, pero que las dietas no son seguras en la medida que se las use con algún tipo de suplementación de aminoácidos limitantes. Avisando, me parece que me puedo dar por el tiempo. ¿Está bien? Avisando. Entonces, estas dietas, ellos dicen que sí, que efectivamente disminuyen las concentraciones de urea y mejoran el estado nutricional y enlentecen la progresión a diálisis. Yo estos trabajos los tengo todos en mi computadora. Realmente creo que puse mucha bibliografía y ahí todo un poco, cualquier cosa pueden disponer de ella, las puedo enviar o me mandan un mail, no hay ningún problema. Otro trabajo ya italiano, del grupo de Piccoli, que habla básicamente de la adherencia, porque ¿cuál es el problema? No es dar un papelito, sino que es trabajar con el paciente, involucrarse con el paciente, estar en el seguimiento del paciente. El paciente que no se involucra, no le hace seguimiento, es muy difícil que pueda adherirse a la dieta. Y ella no habla de adherencia, sino que habla de concordancia en este trabajo, también con una casuística muy alta de pacientes. Ella habla de concordancia, quiere decir esto de poder permanentemente negociar con el paciente cómo va a ser este tratamiento. Este también es un estudio muy lindo del grupo italiano, donde ellos concluyen con un trabajo de 780 pacientes con un seguimiento de 5 años en etapas predialíticas, donde los pacientes dividen en dos grupos, un grupo con 0,6 gramos de proteínas sin cetoanálogos y un grupo de 0,3 más cetoanálogos, donde ellos concluyen que el grupo que llevó con 0,3 de proteínas y cetoanálogos tuvo menor requerimiento de diálisis que el grupo que fue con 0,6 sin uso de cetoanálogos. Como tiene
una casuística tan alta de un tiempo de seguimiento relativamente considerable, por eso me pareció que era un buen trabajo para presentar. Entonces, realmente este grupo, todos estos grupos hablan en general de casuísticas y presentan trabajos enormes, con poblaciones enormes. Los brasileros, que está en otro trabajo, hacen un estudio en 15 años de seguimiento y todos llegamos a las mismas conclusiones. Yo después de presentar mi experiencia nuestra, que realmente es lamentable en el número de pacientes, pero todos hacen trabajos y presentaciones con una alta cantidad de pacientes. Por ejemplo, este grupo de Remusi realmente consideró también la dieta con cetoanálogo. Ellos trabajaron con un grupo de 0,5 gramos de proteína, estadio 5, con cetoanálogos, y otro grupo de 240 pacientes con 0,5 gramos de proteínas sin cetoanálogos, y prácticamente no encontró diferencia entre ambos grupos, quiénes son los que me iban a necesitar requerir diálisis más tempranamente o no. Este trabajo realmente no habla ni a favor ni en contra del uso de cetoanálogos, simplemente con seguimiento, siempre con seguimiento nutricional. Este trabajo a mí me hizo mucho ruido, fue lo que más me gustó, de un surdo de nefrología con esta humana Lilian Gañata. Lilian trabaja exclusivamente, ella es como que presenta este trabajo. ¿Qué me gusta? Primero que tiene una casuística de 639 pacientes. Toma 3 grupos: una dieta normoproteica, una dieta con 0,6 y una dieta con 0,3 más uso de cetoanálogos. Es un estudio que ella lo hace durante 11 años, que fue captando los distintos pacientes. Intensifica el aporte de ingesta proteica en los últimos 3 meses. ¿Cuál fue el problema que tuvo ella? La falta de adherencia a la dieta. ¿Por qué? Porque no tenía nutricionista que hiciera el seguimiento. Entonces, como acá nos adelantamos en nuestro rol de nutricionista, siempre lo presento, aparte de ser un trabajo sumamente importante, yo creo que es uno de los más importantes que se ha recomendado con el uso de los cetoanálogos. El paciente tuvo más éxito, los pacientes vegetarianos que hacían dietas de 0,3 más el uso de cetoanálogos, que han tardado más tiempo en llegar a diálisis que los que hicieron la dieta con 0,6 sin cetoanálogo, y los que hicieron dieta normal, que son los que mayormente ingresaron a tratamiento sustitutivo. Este journal de nutrición renal también está a disposición, y en este journal se habla sobre la dieta incremental, que es este paciente que viene con tratamiento, con cetoanálogos, con tratamiento con controles nutricionales previo a diálisis, y no ingresa, que mantiene, que conserva el ingreso residual y con valores de creatininas menores a 4, que son los pacientes que les están trabajando con cetoanálogo. Hay pocos estudios todavía, más tratamiento dialítico bisemanal. Y el consenso EPEN, para nosotros EPEN es una entidad para la mayor nutrición, como para ustedes puede ser normatología o las australianas, ¿no es cierto? Australianas. El consenso el año pasado, en septiembre del año pasado, habla de los beneficios de las dietas restringidas en proteínas suplementadas con ketoaminoácidos, que es la disminución de la toxicidad urémica, reducción de proteinuria, prevención de malnutrición, mejora el metabolismo calcio-fósforo y el hiperparatiroidismo. Yo creo que es un mecanismo cascada. Cuando uno hace restricción proteica, hace una selección alimentaria, uno educa al paciente, está tiempo con el paciente, todo esto se va dando por un mecanismo cascada. Mejora la sensibilidad a la insulina porque tratamos de llevar al paciente a un peso ideal, que es un índice de masa de 23. Esto verán que no es para todos los pacientes, ¿no? Mejora el perfil lipídico, contribuye a un mejor control de la presión sanguínea, aumenta el tiempo predialítico,
permitiendo tratar la sintomatología urémica. Puede retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y sí mejora la calidad de vida, porque es un paciente que uno toma con tiempo, consultorio, y puede trabajar no solamente la nutricionista, sino también la psicóloga para poder incorporar a este paciente en esta patología que lo va a tener de por vida. Entonces voy a presentar un estudio muy chiquito, nuestro de acá de Argentina, que se publicó en la revista Nutrición Hospitalaria, que es una revista de muy buen nivel científico para la gente que hacemos nutrición. Ahora estamos trabajando con un grupo etario mucho más grande. Simplemente se nos ocurrió hace poco que están los cetoanálogos en el comercio en Argentina, que ingresaron nuevamente porque esto lo venimos trabajando desde el principio de los 90. Entonces tomamos un grupo muy chiquito de 33 pacientes que estaban en estadio 4 y que durante un año no dejaron el tratamiento ni un solo día. Fueron los más adherentes, que lograron bajar de peso, que lograron mejorar el control de tensión arterial, que mejoraron el control también glucémico. O sea, fuimos un estudio muy cuidadito en ese aspecto, por eso es un grupo poblacional tan chico. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué vimos? Fíjense, que estos pacientes que comenzaron con un filtrado glomerular en 5 cortes de estudios, terminamos de 24, terminó en 29. ¿No? Eso nos pasó en un año de seguimiento. Ya les digo, pacientes muy adherentes y cumplidores. El nitrógeno ureico, con un promedio de una urea de 108, terminamos manejando una urea de 82,6. Esto que mejoró, ¿cuál fue el primer problema que tenemos con estos pacientes? Que mejoran la ingesta, mejoran el apetito, no tienen más gastritis, no están más con sintomatología urémica, entonces empiezan a comer. Y es ahí cuando realmente hay que acomodarse y amajarse con la ingesta calórica y la selección de alimentos. Y la albúmina, básicamente, que yo creo que es lo que más tenemos que resaltar, que comenzamos con una mayoría, con un paciente de 3,5 de albúmina, y al cabo de un año ya estaba la mayoría en niveles de 4. Ingresaron un paciente a diálisis, porque todos estos pacientes ingresan a diálisis, un poco antes o no, todos sabemos que no es lo mismo que ingresar un paciente con menos de 3,5. Entonces, es una de las grandes diferencias. Con respecto, bueno, al hematocrito no hubo tanto problema, con respecto a la calcemia se mantuvo, el fósforo y el potasio, al dar medidas higiénicas dietéticas controlando la calcemia, fósforo, potasio, tampoco hubo mayormente problemas ni diferencias. Entonces, como conclusión, muestran que los pacientes que recibieron intervención nutricional y cetoanálogos en estadios 3B y 4, fue posible mantener el estado nutricional con mejoría significativa de filtrado glomerular y disminución de la OPE. Y para concluir, creo que todavía la enfermedad renal crónica sigue siendo un gran elefante blanco, que por más que tratemos de tener todo el equipo, a veces es muy difícil tener todo el equipo sosteniendo este paciente, es un paciente complejo básicamente. Y la realidad del paciente es una realidad compleja. Es difícil. Lo importante para que cada uno no tenga su criterio, su idea, es, sin lugar a dudas, es el trabajo en equipo, donde se hace más rico el trabajo, donde todos aprendemos todos los días. Es muy bueno, el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Creo que el que se lleva el gran beneficio, sin lugar a dudas, de este trabajo es el paciente. Y siempre, como digo, el tratamiento de una enfermedad debe ser impersonal, pero el tratamiento de un paciente debe ser completamente personal. Muchísimas gracias.
Bueno, pasamos a las preguntas. Juancito. Doctor. ¿Hay alguna contraindicación específica que tengan que tengamos que tener en cuenta nuestros pacientes, por ejemplo, monorrenos? O sea, ¿cuál es la limitación de la indicación del cetoanálogo? El cetoanálogo, mira, el cetoanálogo son sales de aminoácidos esenciales de calcio. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es la hipercalcemia. Básicamente eso. Un paciente, son las limitaciones que nosotros tenemos, ¿no? Que se ha puesto, que son las que rigen a nivel mundial. O sea, que con el control de calcio y luego lo puedo administrar en cualquier tipo de nefropatía, que no avanzar con esas condiciones, sin ningún tipo de riesgo. Sin ningún tipo de riesgo. Calcemia. Estaba limitado el uso en embarazadas, hay varios estudios que se están dando. Acá en Argentina no tenemos ningún caso de embarazada. Particularmente yo sería muy cauta en usarlo en embarazadas. Sí. Venite para acá si te toma la cámara, perdón. estamos transmitiendo en vivo y... Dale. ¿Experiencia en niños tienen también? Mira, experiencia en niños no hay nada, todavía no hay nada publicado. En realidad no se da por la presentación del ketoanálogo. El ketoanálogo viene comprimido, que es como si fuese un tafilón, un tamaño, y es mucho lo que le tenés que dar, y no se puede partir, es muy feo el sabor que tiene. Entonces no se da en niños, no hay trabajo en niños. Es lo único que tenés que tener en cuenta. Por supuesto, una dificultad respiratoria no lo podés dar, un tratamiento oncológico, un paciente con un tratamiento oncológico activo, si está con náuseas, con todos los efectos de la quimioterapia, tampoco lo das, porque tenés que dar un comprimido cada 5 kilos de peso. Nunca son menos de 10 comprimidos al día, ¿no? Se dan con el comida. Sí. Un tipo de precaución cuando hay hipercalcemia. En el caso de los pacientes en diálisis, que hay mucho con clasificaciones vasculares, ¿no hay problema tampoco? Mira, a mí me da un producto que me gusta. ¿Sabes para qué paciente en diálisis? El paciente en diálisis generalmente debe recibir algún tipo de soporte nutricional, ¿no? Oral o parenteral. Sí. Los cetoanálogos todavía no es que no estén descritos, no están incorporados en las obras sociales para darlos. La semana pasada justamente tuve una reunión en la auditoría de APRO por ese tema. A mí me gusta, yo uso cetoanálogos en pacientes que tengan diuresis residual, sarcopénico, que quiere decir con muy baja masa muscular, con sobrepeso, gordo. Yo no puedo dar una alimentación parenteral, una ruina de 2,8. Es un paciente obviamente que está inflamado. Buscar las causas de inflamación, en este caso pacientes diabéticos generalmente, ¿no? Que están inflamados. Buscar las causas de inflamación y ahí sí aportas el cetoanálogo. En la medida que no tengan más de 12 de casa, que es el valor que se toma. Pero importa el nivel de calcio en sangre, no si tiene calcificaciones vasculares. No. Te aclaro, de cada 10 comprimidos te aporta 500 miligramos. Yo creo que es una cuestión de precaución nada más, pero no es nada. 500 miligramos de calcio carbonato no pasa nada. Sí, vale. Con respecto a la base, sí. Sí, ahí modifica porque con la constitución o la fórmula química de las proteínas, digamos, una proteína común tiende a la acidosis metabólica, obviamente. Si el cetoanálogo Yo creo que o sea, si te modifica el ácido base, hablando de que si te mejora, digamos, el ácido base, porque no tengo claro químicamente cómo se entregaría hidrogenial, por eso estoy haciendo un Mira, yo te voy a decir una cosa, no hay nada que te diga que el cetoanálogo te mejora la acidosis. La acidosis la mejoras con la incorporación como fruta y verdura, de la dieta alcalina. Sí. Al tener una dieta alcalina vos mejoras la acidosis. Pero no por los cetoanálogos, sí. Pregunto porque, digamos... En general no te podría decir, mira, hay un estudio que dice que mejora la acidosis. A mí, en mi práctica profesional, me gusta y las vuelvo locas a mis compañeras que están acá en estadio 5 con gases venosos que se han incluido para ver los niveles de bicarbonato. No en todos, pero en algunos sí hay que adicionar. Aparte de la dieta alcalina, en estadio 5 prediabéticos, hay que hacer adición de bicarbonato de sodio. Que lo uso el bicarbonato en masa que se vende en el supermercado, ¿no? Gaby, hay una pregunta. Estamos usando el chat porque estamos transmitiendo en vivo a todo el interior de Córdoba, para pasar el chivo también.
Hay una pregunta para el doctor Pehuen y una para vos del doctor Matías Vina de Río Cuarto. Ah, sí, sí. Pregunta para el final, ¿cuál sería, qué costo tienen los cetoanálogos y en qué dosis deben administrar y en qué momento del día? Bueno, el costo, entiendo que las obras, el costo particular creo que vamos a 7.000 pesos por mes. No es un costo importante. ¿Lo están autorizando las obras sociales? APROS lo autoriza al 100%. Es más, APROS está muy contento con los resultados que estamos teniendo. Así que en el caso de PAMI, PAMI no, se está trabajando porque la mayor población es lo que más necesitamos. Y las obras sindicales, las obras sociales sindicales, todas las están autorizando. Y las prepagas como ONGs médicas no hemos tenido ningún problema. ¿Cuál es tu indicación más habitual? Esta es una pregunta mía que aprovecho y sí. la acompaño. ¿Cuál es tu indicación más habitual en los pacientes de estadio 3-4 que nosotros vemos, 3A, 3B o 4? En cuanto a cetoanálogos, ¿qué porcentaje, qué dieta de lo que vos estuviste comentando los artículos, con qué concentración de proteína? Mira, estadio 3B. Yo creo que la indicación, la restricción proteica comenzamos en estadio 3B más uso de cetoanálogos. No hay indicación, no sé que tengas un paciente con una proteinuria enorme en un estadio más temprano, ¿no? Que ahí sí podés hacer una restricción proteica, pero no uso de cetoanálogos. Yo trabajo con 0,6 en estadio 3B porque el paciente se cansa, lo tenemos que acompañar hasta que ingrese a diálisis, son muchos años. 0,6 en estadio 4 y ya cuando ingresa en estadio 5, como ya vienen acostumbrados a comer muy pocas proteínas, yo ahí bajo a 0,4, 0,3 y los pacientes adhieren. Es un paciente que los controlo en forma mensual o 2 veces al mes. O sea, y el teléfono permanentemente, alguna duda, foto de plato de comida y todo el trabajo permanente que se hace con estos pacientes. Una pregunta para Pehuen. ¿Cuál sería la dosis de bicarbonato a utilizar en la enfermedad renal crónica para mantener valores adecuados? Pregunta del doctor Vina. Bien. El problema en Argentina es que no tenemos disponibles las tabletas que tienen una concentración medida, digamos, como en Estados Unidos o en Europa. Lo que solemos utilizar habitualmente son cucharadas, digamos, de bicarbonato industrial, ¿sí? Y lo que se usa es más o menos, no tenemos una dosis perfecta, sino que vamos probando una cucharada por día y si hace falta incrementamos a una cada 12 horas, ¿sí? Pero es medio artesanal, digamos, porque no tenemos disponible. Ya que usted habló del agua y de los suplementos, es normal, por ejemplo, nos están viendo también nefropediatras, la doctora Clave Junco, que también hace una pregunta que ya se hizo en el auditorio, pero normalmente los pediatras obviamente lo diluyen en agua porque tomar una cucharada de bicarbonato es algo bastante feo, ¿no es cierto? ¿Cómo recomendás vos, digamos, en la práctica? Porque has dado muchos tips así bastante prácticos en la vida diaria. Sí, se puede diluir en agua y tomar diluido en agua, o también algunas farmacias tienen píldoras sin nada adentro, digamos, que se puede colocar ese bicarbonato adentro. Y esa es otra forma. Cápsula. Exactamente, cápsula que se coloca dentro del bicarbonato y es una forma que tiene más adherencia del paciente. Sí. Otro tip que yo, una de las formas que uso el bicarbonato es usarlo como condimento, como el paciente recibe una dieta hiposódica, o sea, yo no doy dieta con agregado de sal. Entonces, por ejemplo, en las carnes, cuando uno recomienda hacer un chimichurri, agregar bicarbonato de sodio y a la porción de carne queda riquísima. O las pastas que son muy feas sin nada de sal, le agregamos una cucharadita de bicarbonato de sodio cuando lo servís en el plato y queda muy buena. O en las salsas de tomate para moderar la acidez, que eso se hacían nuestras abuelas, también le pongo. Lo controversial del bicarbonato es que el bicarbonato se consume. Y por eso, digamos, cuando yo mi consultorio, mi como que se podía, porque si vos haces una dosis de bicarbonato, el bicarbonato se consume mucho y te queda de vuelta en la acidosis. Y sabemos que la acidosis es una foto del paciente, entonces por ahí lo que no se sabe es cada cuánto, quizás cada 6 horas, digamos, como tener una bicarbonatemia en sangre medida, porque eso le
si es muy alto, eso no se lo puede dar tampoco. Entonces, no es tan fácil, digamos. Yo al paciente le indico bicarbonato. Sí, la indicación es hacerle cuando baja a menos de 22. Exactamente. Tratar de mantener un bicarbonato en 24. Hay 3 ensayos clínicos, hay 2 que usan bicarbonato de sodio. El problema del bicarbonato de sodio es justamente el sodio, ¿no? Y las complicaciones que genera. ¿Cuánto aporte de sodio? ¿Cuánto aporte de sodio cada cucharada? ¿Sí? Ya que estamos... No, simplemente de este último trabajo, el tercer ensayo clínico, el gran beneficio de la dieta en frutas y verduras es que tiene el mismo aporte de álcalis sin el aporte de sodio. O sea, los mismos efectos. Hay un bicarbonato unido a otra cosa que no es sodio, pero todavía no ha salido al mercado, está, digamos, en fase. Lo que yo les recuerdo a los médicos, cuando nosotros tenemos que hacer el conteo de sodio de la dieta, yo siempre lo hago generalmente por el sodio urinario de 24 horas, creo que no hay forma de que el paciente ahí no te puede mentir, ¿no? Que es el mayor problema que tenemos. Yo te recuerdo que 1 gramo de cloruro de sodio te aporta 400 miligramos de sodio y 1 gramo de bicarbonato de sodio te aporta 260 miligramos de sodio. Entonces, ahí vos estás jugando. ¿Será que nosotros estamos tan acostumbrados con esta economía de la cantidad de sodio, de fósforo, de proteínas? Entonces, en el momento de la elección, por eso yo lo uso mucho, el salero mío de la mesa, no en mi casa, por supuesto, pero el salero mío de la mesa de los pacientes generalmente es el aporte clave del bicarbonato. Porque estoy trabajando con la mitad del aporte de sodio que si utilizara cloruro de sodio, sobre todo en alimentos naturales, ¿no? Nada de procesado. Una experiencia en pacientes 4D o 3D, digamos, trasplantados que estás tratando que no entren, o sea, que estás tratando de meterse en la diálisis con ketoanálogos. Sí, tenemos pacientes con ketoanálogos trasplantados de larga data que han hecho esa nefropatía en el riñón trasplantado, y los tenemos con dieta restrictiva con muy buena tolerancia, muy buena tolerancia. Tengo pacientes en estadio 5 hace 4 años, que los venimos siguiendo y que están asintomáticos y que tienen una actividad física liviana, obviamente, pero la verdad que con muy buenos resultados. Una pregunta para Pehuen y una para vos. Primero felicitarte por haber hecho una revisión muy buena sobre todo los efectos también antiproteinúricos que tienen las dietas, y eso es un tema que nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados a dar renoprotectores y todo eso, que no intensificamos muchas veces la dieta como un elemento más que suma. En el caso de la restricción de sodio, ¿cuál sería hay mucha gente más joven y todo eso, ¿cuál sería el mecanismo por el cual baja la proteinuria? ¿Cuál es digamos, conocemos perfectamente cómo es la hipertensión intraglomerular, digamos, a nivel de la presión arterial y todo eso, pero la baja de la proteinuria, ¿hay algunos otros mecanismos que se especulan, además de lo que vos has comentado? Sí, o sea, tanto como el sodio como la proteína tiene un efecto comprobado, sobre todo en modelos animales, de un cambio en la hemodinámica intrarrenal, similar a lo que pasa con los fármacos y con el nefroprotector, vasodilatación de la arteria deferente, o en realidad es un efecto maximizador, digamos así, que potencia el efecto de la vasodilatación de la arteria deferente y vasoconstricción de la arteria aferente. Entonces cambia la hemodinámica interrenal y eso generaría beneficios. Hay una fotito que habla de eso, pero sí también hay varias teorías de que la dieta rica en sodio y rica en potasio podría producir daño renal por algún otro mecanismo que todavía no se sabe, ¿sí? Porque hay cosas que no están claras para explicar solamente por estos mecanismos. Entonces, hoy en día no sabemos, pero creemos que alguna marcador inflamatorio o alguna otra cosa puede estar afectando y el beneficio es incluso tan bueno y mayor porque estaría involucrado en otras cosas que todavía no
no lo sabemos con certeza. La pregunta, Gaby, es, yo vengo en estadio 5 con cetoanálogos y una dieta a lo mejor un poco más restrictiva en proteínas, paso a diálisis. Libero la dieta, mantengo los cetoanálogos, bueno, algo vos comentaste de qué situación el paciente llega a quizás en mejores condiciones, con mejor albúmina, pero ¿tiene sentido mantener los cetoanálogos o le libero la dieta? Mira, depende cuál haya sido la preparación del paciente. Si vos querés conservar esa diuresis residual, conservar esto, efectivamente te baja, te disminuye muchísimo la proteína. Y si el paciente no quiere ingresar, que nadie quiere, 3 veces por semana al principio, como por ahí haciendo la introducción a este camino, es más, hay estudios que en esta diálisis implemental te habla de no más de 1 año con cetoanálogos. Entonces, ¿qué haces? Mantenés la restricción proteica durante los días no diálisis y en días de diálisis le aumentas la proteína por la carga que tiene un dializador, que no tiene que ser menos de 0,2. De todas maneras, estos pacientes con diálisis incremental, yo creo que no hay que darle menos de 0,6, porque si no es mucha restricción más diálisis, no tendría sentido para esto. ¿Alguna pregunta más? ¿Cerramos?